tardes, buenas noches en la tertulia del martes, hoy en un día especial de amigos, de compartir, aquí María Victoria Cristancho y nuestro queridísimo Ulises Maldonado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy con una cosa bastante, que yo ya que muy informal. Bienvenidos a la tertulia número 38, la tertulia del martes con María Victoria. Hay un tema que es interesante, pero que al mismo tiempo es como jocoso. El Brexit es como el divorcio, es como esa relación de pareja que a veces como que sí, como que no, como que funciona, como que no funciona, ¿sí? Y es como un síndrome. El Brexit se ha vuelto un síndrome. Para ustedes hay un síndrome, hay un sistema que tiene hábitos, genera romances, genera odios, genera desesperanza, genera rupturas, y etcétera, etcétera. ¿Ustedes cómo ven el Brexit? Ulises, bueno, como decíamos que estamos en una sesión especial de Entre Amigos y estamos aquí en esta sala. Yo no sé, siempre les hemos contado que las tertulias comienzan con una comidita, con un compartir entre amigos, y hoy por primera vez tenemos aquí a nuestros amigos. Empecemos por allá. Hola, Marta. Marta Inestrosa, Carolina Graterol, David López y por aquí nuestra querida Carolina Montoya. Sí, como dice Ulises, en esta sesión súper especial y aquí con nuestro aparatico, así es que está un poquito moviéndose para todos lados para que inquieto como el Brexit. Sí, y vamos a hablar aquí y a compartir sobre este tema tan polémico y que ha estado afectando el periodismo, el país internacionalmente, que es el Brexit. Así es que, ¿quién tiene la primera palabra? A ver, Carolina. No. ¿Cuál Carolina? Carolina. ¿Tú crees que es el Brexit? Oye, el Brexit ha sido, lamentablemente, el Brexit nos ha dividido y nos está dividiendo como nación. Y yo creo que cualquiera sea el resultado de todo este fenómeno, yo creo que tenemos que recordar que somos un país de mucha gente, de muchos países, de muchas partes. Muchos inmigrantes. No solamente inmigrantes, bueno, por supuesto, y pues gente nativa, y que hasta ahora ha funcionado todo muy bien acá, y sería una lástima que el resultado de todo este proceso nos deje como una nación dividida. Y tenemos que tratar de derrotar esa posibilidad, pues ese resultado. ¿Y David? Sigue Ulises, por allá. Sigamos para allá. Ahorita doy mi opinión. ¿Tú crees que el Brexit va? Pues ¿Quién me yo creo explica que aquí que sí? ¿Qué dice nuestro... ¿Sí va? Pues yo creo que sí, porque, pues digámoslo, pues no soy experto en política y no soy muy bueno hablando de política y hablando del tema pues de lo que está pasando, pero bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, lo que Theresa May, la primera ministra, defiende. Algunos argumentos sí son realmente pues válidos que se podrían utilizar, pero pues yo creo que en el camino de hacerlo se ha perdido mucho el hilo, se ha perdido el horizonte, el objetivo principal, el horizonte. Y eso lo lleva pues a tener una vacilación y una serie de vueltas que no llega a ningún lado, ¿no? Y a ver, mi Martica Inestrosa. Bueno. A ver, ya, perdón, que se me volteó esto. Aquí estoy, pregunto. Y vamos para donde Marta, ¿qué pasó? A ver, conmigo. Bueno, yo soy del pensar de que no deben de haber fronteras en el mundo en general. Y bueno, siendo de que la Unión Europea surgió en base a un periodo de posguerra, buscando la paz, la colaboración de los países, me parece ilógico que se vaya a romper esa colaboración o que el Brexit vaya otra vez a dividir, después de que es un logro que se dio posguerra de colaboración,
de crecimiento económico, de mercados, de intercambio cultural, de abolir esas fronteras en los diferentes países, de poder transitar, de poder moverse, de poder conocer, de poder ampliar la cultura, de conocer, porque de esa manera respetamos los derechos de otros. Entonces, sí, yo soy como anti-Brexit y estoy a la espera de que algo suceda, aunque desafortunadamente pues ya sabemos que los que manejan la política se amparan en eso de la democracia, de que hubo una votación y que se debe de dar cumplimiento a esa mayoría que ganó apoyando el Brexit, más sin embargo pues todo está por verse, sí. Pueden pasar cosas. Bueno, y Carolina Montoya, que está aquí, ya va, espérate que está. Aquí estamos. Una de las cosas más importantes por las que se reconoce a Londres es que es multicultural, que uno acá puede encontrar todas las personas de todas partes del mundo, y se perdería eso. O sea, se perdería mucho la esencia, por ejemplo, de este lugar. Y es una de las cosas más bonitas. Uno acá no le aterra ver lo que portan las otras personas, las culturas, no le interesa nada de eso. Simplemente uno goza conociendo de otras culturas. Entonces, como que limitar la entrada de ellos es como perder mucho lo bonito de Londres, por ejemplo. Bueno, pero bueno, aparentemente, o sea, según lo que hasta ahora se está estableciendo, el Brexit va, querámoslo o no querámoslo, ¿no? Sí, sí. Nos estamos preparando para eso. A ver qué nos dicen por allá. Carolina. Yo creo que estamos totalmente en pañales para esto. No hay preparación. Lo que ha ocurrido con este gobierno, 2 años de tumbos, de tumbo después de tumbo, y realmente después de los años te das cuenta que no ha ocurrido mucho. El acuerdo que se logró fue rechazado por el Parlamento, por favor, y es una muestra de lo ineficiente que ha sido este gobierno, lo ineficaz para negociar el Brexit, que era todo lo contrario, ¿no? Lo que nos anunciaba May. Entonces, hablas de ineficiencia. ¿Qué crees que debe pasar entonces? ¿Cómo confrontar esa ineficiencia? Yo siento que debe haber primero, la clase política tiene que ponerse de acuerdo y tomar una decisión conjunta. Y segundo, que yo creo que debe haber un poquito más de democracia, ya que hablan tanto de que hay mucha democracia aquí, deberían darle un voto a la gente. ¿Tú crees que debe haber un segundo voto entonces? Yo pienso que debe haber un segundo voto. Oye, mira, y Ulises, que es el que siempre tiene los antecedentes y todo eso, ¿cómo es posible que se haya aprobado un Brexit en el 2016 y que hoy estemos a la puerta de eso? ¿Esa es la dictadura de la democracia? En cierta forma, sí y no. Tiene dos planos para ver. La democracia permite exactamente ese tipo de consulta que se dio en el 2016, merced a que también el gobierno de aquella época de David Cameron en su primera etapa de gobierno, sus primeros 4 años, había prometido exactamente eso, de hacer una consulta para el pueblo británico de si querían o no estar todavía con la Unión Europea, pero la dilató hasta su segundo gobierno, pero ya la presión misma de los diputados en la Cámara de los Comunes lo obligaron a que tenía que definir una fecha, que fue el 23 de junio de 2016, para que el pueblo británico decidiera si se quedaba o no se quedaba. Lamentablemente el margen fue muy escaso, solamente 52% dijeron nos vamos y el 48% dijeron nos quedamos. No fue suficiente, no convenció a la mayoría, y eso también le costó a él su salida, porque él era uno de los que promulgaba que se debería continuar con la Unión Europea. En razón de sus resultados renunció, y por ello le dio el espacio y el paso a la señora Theresa May, quien ha venido desde ese tiempo, 2 años un poco más largos, intentando negociar con opositores y con los mismos miembros de su propio partido que tiene dividido en este momento, y que hace que definitivamente haya ese tipo de incertidumbre, como sucede con las rupturas de pareja. Cuando uno rompe con la pareja, no sabe qué hacer, para dónde coger. Hay cierta inestabilidad, diría que muchísima inestabilidad, bastante, no se sabe qué va a pasar
hay un terreno que es desconocido, hay un terreno que todavía ni la misma Theresa May ni los mismos políticos se atreven a afirmar qué va a pasar después de. Sí puede haber un Brexit en el sentido de que hay un margen de negociación con la Unión Europea, hay unos acuerdos preescritos ya también, se está avanzando aquí en temas de inmigración. El libro blanco que acaba de sacar la misma Home Office es parte de ese proceso de salida un poco lenta, ¿sí? Con Brexit o sin Brexit. El asunto es que el Reino Unido va saliendo de manera lenta y parsimoniosa de un asunto que de pronto lo ven como algo que ya es suficiente para ellos porque consideran que su economía debería estar más abierta al mundo y no solamente estar replegada a los dictados de Bruselas y de la Unión Europea. Bueno, Oye, ahora... David, una cosa. ¿Cómo te imaginas que va a ser Inglaterra o el Reino Unido el 30 de marzo, un día después del Brexit? No sé. Es ¿Cómo una te lo imaginas? Es Eso una no, pregunta imagínate. que todos tenemos una expectativa muy grande, tanto para los que están a favor como para los que están en contra, porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Y de acuerdo a los analistas, porque la gente está está tomando previsiones y todo. ¿Tú ya compraste tu cajita Brexit? De hecho, ahí viene una pregunta que quería poner en la mesa y es ¿al país le conviene el Brexit o no le conviene el Brexit? Hay muchos puntos de vista. Para algunos economistas les conviene el Brexit porque ellos justifican que el Reino Unido tiene que mirar otros mercados a nivel mundial. China es uno, la India es otro, y Latinoamérica se está volviendo también una especie como de la vedette, porque todo el mundo está mirando exactamente cómo establecer negocios en Latinoamérica. Y ven un poco como que la Unión Europea y Bruselas le pone freno a la rueda que ellos quieren impulsar. Y por ello los políticos dicen, nos conviene el Brexit porque nos permite ampliarnos a nivel mundial. Mientras que hay otros que dicen, no, el Brexit lo que nos va es a afectar en el sentido de que ya tenemos algo preestablecido, construido, elaborado en materia de migración, en materia de circulación de personas, en materia de negocios, etcétera, etcétera, que podría irse un poco al declive en razón a que se caería en el esquema de una crisis estructural a nivel interno de la Unión Europea, y también eso tendría como coletazo el Reino Unido, que podría también afectar no solamente a la economía de Europa, sino a la economía interna del Reino Pues Unido. bien sabemos que pues Inglaterra no es un país que produzca la mayoría pues de su autosostenibilidad como país, como alimentos y como las propias cosas, porque la mayoría de cosas son importadas. ¿Ya? La pregunta ahorita, pues para María Victoria. Me tocó a mí. Estos países como los países nórdicos, como países que no están... Ya va, perdón. Ay, ya no sé cómo mover. Está inestable, así como el Brexit. Está inestable. Estos países que no hacen parte en su totalidad pues, de la Unión Europea, sino que siguen siendo independientes, vemos que son países que en cierta parte pues, su independencia les ha ayudado a tener una estabilidad. Son países realmente costosos, pero que tienen una estabilidad económica y pues en parte social. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué pasaría? ¿Si le conviene o no? Bueno, justamente el argumento de los que defienden el Brexit es ese, ¿no? Está Noruega, está... ¿qué otro país? Noruega, como país no perteneciente a la Unión Europea, está Islandia. Islandia, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de juntarnos en un proceso como ellos, lo que puede ocurrir es las tarifas arancelarias de los productos. Un poco hablando con algunos analistas, se habla de que en el momento en que se genere eso va a haber una exención de impuestos para algunos productos que serían básicos, alimentos, medicinas y algunos otros productos básicos. Sí, por supuesto, porque entonces el resto de los productos estarían tasados por impuestos. Y recordemos, el Reino Unido es netamente importador, porque justamente cuando se dio el proceso de europeización de la economía, o sea, en el momento en que el Reino Unido empezó a ver que era más caro
producir aquí, se convirtieron en importadores, ¿no? ¿Qué piensas tú, Carolina? Carolina, mira, a Carolina yo quiero hacerle una pregunta, porque es la chiquita del grupo, ¿no? Cuéntanos un poco. Una pregunta sobre la economía global. No, la pregunta, no, te lo voy a hacer fácil, en el Brexit, cuando se dio el Brexit, se comentó, uno de los argumentos es que los que votaron para el Brexit, de salida del Reino Unido de la Unión Europea, eran los viejos, y que los jóvenes fueron los que votaron para mantenerse dentro de la Unión o del bloque económico. ¿Cómo lo ves tú? Y perdonen otra vez por acá. ¿Cómo lo ves tú? Yo de hecho le he preguntado mucho a mis amigos que son ingleses y que son jóvenes, como que ellos qué opinan del Brexit, y todos ellos son como, es que no entendemos por qué lo aceptaron, si tan solo el 52% de la población fueron los que dijeron que estaban de acuerdo, y eso no es suficiente para tomar una decisión tan seria. Entonces, pues según mi encuesta, la mayoría de los jóvenes realmente no están de acuerdo con esto. Además, les preocupa mucho también la parte de ellos. Cuando nosotros vayamos afuera, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, que según se dice, ellos también están buscando cómo no verse afectados, pero de alguna manera Europa los tiene que afectar. Pues no sé, Ulises, si me tiene información sobre eso. Porque la enciclopedia Es la enciclopedia, sí. Bueno, usted tiene razón en el sentido de que los jóvenes fueron los que se quedaron un poco rezagados. Diría desinformados también un poco. Y el mismo ritmo que se llevó a cabo hace 2 años y pico, cuando se decidió el referéndum, es que los jóvenes estaban, diría yo, como que en una nube, y no se enteraron muy a profundidad de qué iba, de cuál era la razón exacta y en qué medida los podría afectar, y lo tomaron un poco como muy a la ligera. Y no votaron Muchos no se comprometieron ni siquiera a votar. Hubo mucha apatía, y eso es lo que están hoy ustedes reclamando también, y en cierta forma es como una especie de autocastigo y una especie de arrepentimiento mismo de la juventud, en el sentido de que, teniendo la oportunidad de participar en este referéndum, no lo hicieron, porque es que la política no me llama la atención, porque es que los políticos dicen lo mismo. Pero mire tan importante que es la política, que cualquier decisión política que se tome nos afecta en el bolsillo, y lo acaba de referenciar María Victoria. Esa decisión nos va a afectar porque va a haber inflación, porque van a subir los precios, porque van a subir las tasas, porque van a subir o van a bajar los salarios. Es una decisión política que afecta el bolsillo de cada cual, y de cada británico y de cada europeo. Lamentablemente en aquella época los jóvenes no lo tomaron tan en serio, y por ello son parte de las consecuencias que en el futuro tendrían que pagar como jóvenes y como generación, porque lamentablemente el fenómeno como tal político implica que ya va corriendo, es una rueda que va girando, y que le han tratado de poner palos, pero sigue girando. Y lo más seguro es que así se firme o no se firme un acuerdo del Brexit, el Reino Unido tiene ya unas políticas propias, unos diseños propios de una política específica para tratar de frenar un poco la inmigración también, en el sentido de que buscan que llegue gente calificada, no gente no calificada, que tengan buenos skills, porque lo que quieren estos es exactamente eso, un desarrollo más pleno. Recordemos que el Reino Unido depende de importaciones de alimentos, pero es el primero, si no uno de los primeros, que exporta tecnología a nivel mundial. Bueno. Mira, un temita justamente cuando se aprobó el Brexit, mucha gente dice, y por allí está la película una película que se hizo hace días sobre el Brexit y la campaña que llevó a ganar el Brexit. Estábamos hablando de la época del fake news. Las fake news, las noticias No solamente de fake news. Casualmente yo estaba hablando ayer con un analista de compañías, de una compañía pues de seguridad, y él me estaba diciendo que las tendencias hoy día es que Big Data, lo que se llama Big Data, o los datos grandes,
y otra cosa que se llama algo como en inglés Network Management, bla, 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 que es otra manera en que las compañías consiguen información sobre todos nosotros. Lamentablemente, Que es el poder, ¿no? es el poder que se tiene, y eso se usó en la campaña del Brexit para inundar a mucha gente de información que a lo mejor hizo que votara a favor del Brexit. Y eso, hay un caso, creo que se está estudiando incluso, ¿no? Porque parece que hubo una compañía acá conectada a los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Analítica que Cambridge Analytica. afectó Cambridge. con su acciones, realmente Influencia. afectó el resultado del Brexit. Entonces esto nos trae, como lo decía un amigo en Venezuela, que estuve hablando cuando estuve en Venezuela, que la digitalización de todos los medios está trayendo bastantes cuestiones que tenemos que discutir, que tienen que ver con la libertad, o lo que nosotros pensamos, ¿no? ¿Qué Que es piensas de libertad. eso, mi Martica? Este temita de la manipulación de la información y las noticias en el mundo, pues no es una cuestión desconocida. Vemos cómo se manipula tan fácilmente la tecnología. Hay unos expertos, unas compañías expertas creadas para confundir, imagínense que a mí me causó mucha extrañeza cuando encuentro una de esas noticias sobre que la esposa de Obama era transexual, pues aquí, y había quienes aseguraban un video en YouTube que tiene millones de vistas, y gente que aseguraba que era un hombre. Y que mírele las manos. Michelle Obama. Y que mire, Michelle sí, Obama, Michelle Obama. De hecho, viene a Londres, ¿no? Oh, wow, Sí. viene Que por la medida de las manos, y consultaban y hablaban. Búsquenlo por YouTube. Hablan de... Sí, pero antes busque la tertulia del martes. O sea, cualquier persona que no esté informada, cualquier persona que no conozca, que es muy normal de que estén al día de las noticias, pues claro que se va a confundir ante, un doctor, un científico, y como ponen títulos, Claro. entonces... Bueno, pero de eso quiero que nos hable Carolina Montoya, experta en redes. Sí, Cuéntanos, por favor. ¿cómo es eso del fake news y todo eso? El manejo de redes. La inmediatez. Yo pienso que tristemente ni uno que... A mí me gusta mucho ese mundo. Yo digo que siempre el mundo de marketing termina manipulando de una manera impresionante la sociedad. Y que así uno termine como que, uy, yo no voy a dejar que me manipule, yo no voy a hacer de ellos, es imposible. O sea, terminan colocando unos ejemplos que usted termina cayendo. Usted intenta ser racional, pero es imposible. Termina cayendo en el mundo del mercadeo. Se maneja la emoción. Sí, se maneja mucho la parte emocional. Y lo peor es que uno cuando intenta ser racional tiene que abandonar la parte emocional, pero termina siempre cayendo por la parte emocional. Termina siendo una debilidad en uno. O sea que el Brexit fue parte de una emoción. Yo creo que el Brexit, lo que tú decías de los jóvenes, el problema fue la inocencia de los jóvenes. O sea, estaban como tan, eso no va a pasar y eso es una bobada, Sí. eso no nos va a afectar, que decidieron estar desinformados y aparte de ignorarlo. Lo que no se dieron cuenta era todas las implicaciones y todas las consecuencias que iba a traer esa parte de ignorar un tema tan importante. Que hay unos mensajes ahí. Sí, hay un No, tema, no, soy hay yo. un tema que es importante también, lo emocional. ¿Por qué nosotros somos emocionales y votamos o en contra o a favor de algo más con la emoción que con la razón? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Emocionales. Yo creo que siempre ha sido así, y hoy día vemos como la información, la política, pues se maneja del lado emocional. Lo hemos visto en Venezuela, como la oposición venezolana ha explotado ese elemento hasta el cansancio. Bueno, la oposición, el gobierno. El gobierno, todo. Pienso que los seres humanos estamos llenos de sentimientos y emociones, y definitivamente la educación, la formación es indispensable y muy necesaria. Inclusive es que para dejar de lado los sentimientos y ver la realidad es difícil, y solamente se llega con una información y un crecimiento, digamos que muy personal de cada persona, y todos tenemos una experiencia distinta y una evolución diferente, y por eso el deber de muchas personas de hacer crecer ese conocimiento en las personas que lo carecen. Es un compromiso que tenemos todos como sociedad, porque si no vamos en círculo.
Y la otra cosa es también ser capaces de aceptar la crítica, ¿no? Porque bueno, no estamos podemos hablando de lo que pensamos cada uno con relación al Brexit y hay una pregunta que salta pues a la mesa y que se ve mucho en los grupos latinos y es inclusive hispanos, porque hay gente que vive en España y quiere venirse a vivir acá a Londres y quieren saber si se puede o no se puede. Yo creo que es el momento de aprovechar a nuestra asesora jurídica Marta Inestrosa para que nos conteste esta pregunta que nos la han hecho varias veces en nuestra revista literaria aquí en la tertulia del martes, y es la gente que en este momento, en la fase final del Brexit, quiere moverse a buscar un futuro o quiere venir a estudiar o por una u otra razón venirse a vivir acá a Londres. ¿Es posible? ¿Qué va a pasar? ¿Pueden hacerlo? Sí, perfectamente se puede hacer hasta marzo del 2019. Pueden venir. Lo primero que se debe hacer cuando se ingrese en este momento, que todavía no ha empezado esta documentación del establecido, entonces estamos hablando de que todavía está vigente la residencia permanente. Entonces lo primero que se tiene que hacer cualquier ciudadano europeo que llegue es empezar a tramitar esta forma, que lo más recomendable es que abra una cuenta de banco en un banco que sea acreditado, que sea grande, porque estos bancos que son pequeños, que son online, no le van a permitir tener un récord, un historial propicio para esto. Deben de inscribirse en un GP, deben de inscribirse también en el que es el centro médico de atención. Si tienen hijos menores, pues inscribirlos en las escuelas de las áreas. Deben trabajar, definitivamente. Deben solicitar su documento de National Insurance, que es muy sencillo. Se pide una cita por teléfono y con esto empezar a trabajar, que es indispensable, digámoslo así. Entonces eso es como las recomendaciones y no hay, o sea, tampoco es para que entremos a un pánico. Se va a reemplazar la residencia permanente por este documento de establecido, que es similar a lo que es la... estatus. Sí. Dijiste una palabra que si se quiere es clave: pánico, el temor, el susto. La propia primera ministra Theresa May habla de que estamos en un terreno incierto y de alguna manera cuando ella advierte que hay que aprobarle su plan A y plan B y plan C es para evitarse esa situación de negrura. ¿Quién cuenta? ¿Será que va a haber una situación así tan mala, tan terrible como la que habla Yo creo Theresa que May? Carolina Montoya nos puede... Carolina. A ver, Carolina. No, yo no sé. ¿Qué piensas tú? Vamos a estar en un mundo negro donde no va a haber alimentos, no va a haber comida, no va a haber medicinas. ¿Tú crees que eso pase? Pues no creo que eso pase. O sea, realmente creo que el Reino Unido, pues, en una cosa que ha sido responsable ha sido como en escoger las personas que están allá arriba y pues de alguna manera tienen que tener alguna solución para no dejar que el país se hunda completamente. Afecta a muchas personas que están afuera, pero... Perdón. Pero ellos van a intentar obviamente proteger a su gente y no van a dejar tampoco que el país se muera. Tenía algo más que decir y se me fue la palabra. A ver, alguien más. Es una época de terror, así como la que se Da miedo. Da miedo, sobre todo porque un ministro dijo que él no tenía idea de que el puerto de Dover tenía tantos, había un elemento muy básico que no estaría ahí con Brexit y básicamente pararía toda la entrada de comida. Y creo que el gobierno aquí le dio una patente o una cuestión de comercialización a una compañía que no tenía ni siquiera buques o ferries o lo que sea. Una cosa así terrible, ¿no? Sí. Entonces yo no tengo mucha fe en esa gente, sinceramente. De hecho, en el pánico... Son como semiprofesionales. Pero hablando del tema del pánico y el susto y la incertidumbre que causa, hay una situación en las Irlandas en donde se ve dividida y al aprobarse el Brexit tendrían que crear una frontera. Mucha gente
trabaja en Irlanda del Sur o Irlanda del Norte y vive en el otro lado de la frontera. En este caso, para ellos es pánico lo que tienen, no saben qué va a pasar, no ha habido como, creo yo, pues, que no ha habido como una comunicación directa con ellos para saber qué va a pasar en ese caso, porque estar pasando una frontera para ir a trabajar y volver se complicaría. Además que el tema de que hoy en día vivimos el tema de costos en las Irlandas, que en Irlanda del Sur es un poco más económico que en Irlanda del Norte. Y entonces al crear esa frontera, inclusive hay colombianos, estuve hace unos meses con unos compañeros unos amigos del Perú que viven en Irlanda del Norte y trabajan en Irlanda del Sur. En este caso, ¿qué pasaría, Ulises, cuando se apruebe el Brexit y se cree esa frontera, que ya sería una frontera, digámoslo así, ya un hecho? Bueno, el punto está en lo que aquí se conoce como el backstop, que es exactamente esa frontera dura de la cual nadie casi que quiere que hablar, porque es el punto y el talón de Aquiles que tiene frenado prácticamente el Brexit. Si se llegase a esa instancia, prácticamente se volverían a revivir los nacionalismos tanto en Irlanda del Norte como en Irlanda del Sur, que son bastante fuertes por tema religioso y por tema económico, más que por otra cosa. El tema religioso que se fue negociado parte en ese acuerdo del Viernes Santo de 1998 bajo el gobierno de Blair, y que suspendió prácticamente todo ese conflicto que se daba entre las dos Irlandas, y que habían bombas y habían atentados y todas estas cosas con el IRA. Y lo acabamos de referenciar unos días atrás con un atentado que hubo en Londonderry, exactamente en Irlanda del Norte, como que se quiere revivir con un nuevo IRA, y se llegaría a ese tipo de instancia. No solamente sería el fenómeno de no poder pasar a la otra Irlanda a trabajar o a hacer negocios porque hay una frontera que ya me lo impide y hay unos requisitos que tengo que cumplir porque es que la reglamentación lo exige, en razón a que ya no está, o si ese está, cómo se va a estar. Hay una propuesta que es la que también se está manejando con la señora May, es establecer como una especie de acuerdo bilateral entre las dos Irlandas, bilateral entre norte y sur en Irlanda. Eso quiere decir que no habría una frontera como tal. Exacto, que en ese acuerdo bilateral se maneje el tema de la frontera y que sean flexibles las dos Irlandas, entendiendo que ya Irlanda del Norte, siendo parte del Reino Unido, no estaría dentro de la Unión Europea, y la Irlanda del Sur como parte de la Unión Europea. ¿Sabe que eso es un punto muy importante? Ese es el punto que se va a discutir y que se está discutiendo, y es parte de lo que plantea la señora Theresa May en el plan B, que nadie le ha dado como la importancia. Pero si usted lee entre líneas, la señora está diciendo, bueno, la única solución posible podría ser un acuerdo bilateral entre las dos Irlandas. ¿Para qué? Para que la frontera se mantenga como está hasta el momento, haya circulación de personas, haya negocios, haya el movimiento que se requiere para que las dos partes de esa isla funcionen bien, sin afectar ni a la Unión Europea ni al Reino Unido ya por fuera de la Unión Europea. Eso es lo que se tiene o se está discutiendo en estos días, y posiblemente va a tener luz el próximo martes, el 29, con la votación que tengan los parlamentarios con relación a lo que propuso la señora May como plan B, llevado ayer al Parlamento para ser discutido. Ese es el fenómeno que, entre comillas, tiene prácticamente frenado un poco el Brexit. Bueno, hemos tenido una buena tertulia, ¿eh? Muy buena, gracias. Entonces nos queremos despedir de la tertulia del martes. Estuvimos en vivo por Facebook y bueno, muchísimas gracias por aquí. Contamos con el apoyo de Carolina Montoya, de David López, de nuestra querida Carolina Graterol, obviamente mi querido Ulises y Marta Inestrosa. Bueno, entonces Ulises, despidámonos, ¿no? Bueno, no sin antes decirles muchas gracias a Luz Yolima Cuellar, nos está observando. Muchísimas gracias a ella y a todos los que nos están siguiendo. Natalia Ruiz, a toda la gente que nos está siguiendo, muchísimas gracias. No se les olvide darle like y compartir. Y también estamos por Twitter, Tertulia 15. Estamos en Instagram, La Tertulia del Martes. Por YouTube, La Tertulia del Martes. Y por Facebook, La Tertulia del Martes, para que usted nos siga, nos comparta y nos acompañe en estas tertulias que siempre
intentamos hacer de la mejor manera para ustedes. No hay excusa para perderse. Hasta la próxima. Chao, chao.